Hola, muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a esta cita feliz donde pues el protagonista es propiamente el Señor por medio de su Espíritu, a través de su palabra, bendiciendo nuestros corazones y confrontándonos, animándonos. Eso es lo que esperamos recibir en esta noche de su bendita palabra. Como lo hemos dicho previamente, el estudio de hoy está basado en el capítulo 4 del libro de Jueces. Este capítulo de los jueces, que es donde aparece por primera vez Débora, comienza hablándonos del pecado de los israelitas después de la muerte del juez que antecedió a Débora, un hombre llamado Ahod. Este juez mantenía al pueblo en los caminos del Eterno, pero murió y el pueblo se apartó de los caminos de Dios. El país había estado tranquilo durante 80 años, según dice el capítulo 3, verso 30 de Jueces. Allí en la primera parte dice que el pueblo de Moab había sido controlado por Israel, y al final del versículo 30, allí dice que Israel estuvo en paz durante 80 años. Pues esto debió haberlos confirmado en su adhesión a Dios, pero por el contrario, como que se volvieron presuntuosos y confiados. Una frase reveladora de la causa de tanta miseria en Israel por esos días es lo que se lee en Jueces 5:8, que asegura que debido al pecado del pueblo, el Eterno los entregó a manos de Jabín, que es el rey de Canaán. Dice el texto que cuando escogieron nuevos dioses, llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza en 40,000 hombres de Israel. Hay dos parejas inseparables en la vida: pecado y castigo. Clamor, que incluye arrepentimiento, y salvación. Jabín oprimía a Israel durante 20 años. Este hombre tenía frente a su ejército el temible general Sísara. Como ellos, los israelitas, abandonaron a Dios, Dios los abandonó a ellos y vinieron a ser presa fácil de cualquier opresor. Fue entonces la idolatría lo que hizo que Dios entregara a los israelitas en manos del enemigo. El pecado siempre acarreará castigo. Es un principio que no falla. Si nos alejamos de Dios, caemos en desgracia. El apóstol Pablo lo dice con claridad en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La guerra era entonces el resultado inevitable cuando Israel se alejaba de Dios y se iba en poses de dioses falsos. Aunque Dios había dado a Israel instrucciones claras, el pueblo no las puso en práctica. Y sin Dios como centro en su vida nacional, pronto las presiones externas comenzaron a ser más grandes que el poder para resolverlas, y los israelitas fueron presa fácil para sus enemigos. De personas como Job, Juan el Bautista y Esteban, aprendemos que los justos a veces sufren y mueren a mano de los enemigos, aún siendo fieles. Pero el principio que vemos aquí en el libro de los jueces es que todo lo que sembramos, cosechamos. Esto opera de una forma infalible. Muchas personas sufren en la tierra y se mueren por desobediencia a Dios. Pero después de 20 años de sufrimiento insoportables, los israelitas clamaron a Dios por ayuda, se arrepintieron de su pecado. Les pasó como
la mujer del flujo de sangre que solo buscó a Cristo cuando se le había agotado todos los recursos. Marcos 5:26 dice que esta mujer había sufrido mucho a manos de varios médicos y que se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Dios debería ser el primero que busquemos cuando nos enfrentamos a problemas. Cuando los israelitas decidieron hacer las cosas a su manera, se metieron en muchos líos. A menudo nosotros hacemos lo mismo. Tratar de controlar nuestras propias vidas sin la ayuda de Dios, lo que nos lleva a muchas dificultades y mucha confusión, eso es una verdadera insensatez. Bueno, vamos a comenzar la lectura del capítulo y vamos a ir leyendo poco a poco. Entonces, yo voy haciendo los comentarios y aquí Sandra, mi hija, va leyendo los versículos. Vamos a empezar con los primeros 3 versículos. Jueces capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1 al 3. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Bueno, aquí me entra un poquito de preocupación del hecho de que ellos clamaban al Señor era porque tenían un enemigo muy poderoso. No se habla tanto como de adorar a Dios y amarle, sino de pedirle su socorro. Pero bueno, eso es válido. Creo que todos hemos llegado a los pies de Jesucristo porque de alguna manera nos vimos acosados con problemas. Ahora entra en escena Débora, una mujer encantadora. Débora no se resigna a aquella situación crítica de la nación, no se queda quieta, ella determina cambiar la historia de su pueblo y se levanta para hacerlo. Veamos lo que ella dice al final del verso 7 en el capítulo 5. Ella dijo: yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Débora no dice que se levantó como profetisa en Israel, aunque lo era. Ella era transmisora de los mensajes de Dios al pueblo. Tampoco dice que se levantó como estratega militar en Israel, aunque aún en ese campo era muy respetada. Pero dice que Débora se levantó como madre en Israel. Más que profetisas y que estrategas militares, lo que necesitamos es madres. Madres valientes y temerosas de Dios, madres usadas por Dios para liberar a su pueblo. Al atribuirse a sí misma Débora la maternidad de ese colectivo Israel, está ubicando su acción como portadora de vida y de futuro para el pueblo, como constructora de historia. La situación de nuestra familia, de nuestro pueblo, hoy es semejante al Israel que le dolía a Débora. Todos parecen haberse alejado de Dios y por lo tanto están oprimidos por muchos enemigos llenos de problemas. Este asunto de la drogadicción con su pecado anexo que es el cultivo y el tráfico de las drogas, la violencia y otros muchos males que azota a la humanidad. Muchos hogares entonces están arruinados. Y Dios nos dice: levántate como madre de este pueblo. No nos resignemos a ver a nuestra familia o nuestro pueblo derrotado. Luchemos como Débora por ellos. Dios nos llama hoy a luchar. Él nos dará el poder que necesitamos para obtener la victoria, como hizo con Débora. La vida de Débora nos presenta un reto, nos recuerda la necesidad de estar disponibles
tanto para Dios como para nuestros hermanos que están en crisis. Nos alienta a hacer el máximo esfuerzo en lo que podamos, en lugar de preocuparnos por lo que no podemos hacer. Débora nos reta a ser líderes sabios, nos muestra lo que una persona puede lograr cuando se alía con Dios, quien tiene el control de todo. Nuestro mundo continuará de capa caída hasta que otra Débora se levante a ponerle coto a esta crisis. Puede ser una madre en la carne que luche por sus hijos o una madre espiritual como la iglesia que luche por esta sociedad. La clave está en que nos levantemos. Así que el problema entonces no es la crisis, es la indiferencia del pueblo, porque han faltado Déboras que se sientan desafiadas por la crisis de la familia, por la crisis de la sociedad. Esa es una gran falla. Podemos decir como Martin Luther King, no me duelen tanto los actos de la gente mala como me duele la indiferencia de la gente buena. Bueno, también es igual con el pecador. Este seguirá de mal en peor hasta que no resuelva, como el hijo pródigo, levantarse y desandar su mal camino. ¿Y qué pasa cuando uno se levanta? Se levanta el ánimo y las emociones, se levantan las fuerzas para alcanzar el éxito en la meta que nos hemos propuesto. Y lo más importante, se levanta Dios a ayudarnos. Cuando el hijo pródigo se levantó, su padre también se levantó y salió a recibirlo y salió a restaurarlo. Bueno, lo que sigue ahora en el relato es prácticamente otra versión de la batalla de David y Goliat. Una pelea muy desigual. Ya leímos en Jueces 5:8 que en Israel no había armas. Ahí dice, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 en Israel. En cambio, del ejército enemigo se dice en Jueces 4:13 que tenían 900 carros herrados. Los carros de Sísara, el comandante del ejército de Javín, eran prácticamente los tanques de guerra de esa época. Eran hechos de hojalata, las ruedas eran aros de hierro. Estos carros eran tirados por 2 caballos y eran las armas más temidas y más poderosas de la época. Se dice que estos carros contaban con cuchillas filosas que salían de las ruedas, que mutilaban a los indefensos soldados. Estos carros de hierro eran las armas militares más sofisticadas de la época. Fue como el adelanto del uso de flechas a pistolas. La idea era usar caballos para tirar un vehículo liviano con ruedas de hierro que por supuesto nunca se pinchaban o quemaban. Así transportaban 2 soldados. Esto obviamente aterrorizaba a los soldados de a pie. Israel no era tan poderoso como para derrotar a un ejército prácticamente invencible. Por lo tanto, Javín y su general Sísara no tuvieron problema en oprimir durante 20 años al pueblo israelita. En ese escenario es que se levanta Débora. La acción de levantarse comienza con confrontar al capitán del ejército israelí, que es Barak. Bajo la dirección de Dios, Débora le ordena a este general juntar una tropa de 10,000 hombres, ir a determinado lugar para prepararse para hacerle frente a las fuerzas de Javín, comandadas por Sísara. Le dice que Dios les dará la victoria sobre ese poderoso y antiguo enemigo, indicándole de paso en qué sitio se iba a dar la confrontación, en el arroyo de Sisón. El arroyo de Sisón recorre la llanura de Jezreel al pie de la cadena montañosa del Carmelo hasta desembocar en el Mediterráneo. Débora ya sabía lo que iba a suceder, no tenía duda alguna. Conoce en forma explícita la voluntad de Dios. Este conocimiento
supone un diálogo directo con Dios, como el que tuvieron Abraham o Moisés. Supone también un discernimiento del momento histórico, supone una visión. Es claro que Débora tiene una certeza. Ella conoce lo que Dios va a hacer y le ordena a Barak que enfrente a Sísara, general del ejército de Javín. Y el texto implica además otra certeza. Es que el pueblo acepta sin dudar que Débora habla de parte de Dios. Eso nadie lo cuestiona. Qué tremenda es esta madre. A su lado todos se sentían confiados para emprender grandes empresas. El general mismo Barak, conocedor de esta cualidad de Débora, le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré a la batalla. Si tú no vienes conmigo, no iré. Barak, el primer soldado de Israel, el capitán, aunque llamado a combatir, no se sentía con valor para luchar, a menos que fuera acompañado por Débora. Por eso determinó el Señor que la guerra fuese hecha por esta mujer. De este modo, reprendía la cobardía del hombre y logró para sí misma la gloria, avergonzando de paso a sus enemigos. Esto es lo que podríamos llamar el poder en las manos de las mujeres. Débora era un personaje muy influyente. Su personalidad era alguien que unía al pueblo e imponía respeto hasta en Barak, el general del ejército de Israel. ¿Cómo impuso Débora ese respeto? Ella tenía la responsabilidad de guiar al pueblo en la batalla, pero más que eso, influyó en el pueblo para que viviera para Dios después de que terminara la batalla. Como profetisa, animaba al pueblo a obedecer a Dios. Los líderes no deben olvidar la condición espiritual de aquellos a quienes dirigen. Un verdadero líder se preocupa por las personas, no solo por su éxito de gestión tipo político. Yo sé que esto que voy a mencionar ahora no va a sonar bien a algunas personas que no soportan que una mujer esté mandando, ni mucho menos que esté enseñando. Pero es evidente que la principal autoridad aquí residía en esta extraordinaria mujer, por medio de la cual el Espíritu de Dios dirigía a su pueblo en ese momento. La propia fe de Barak, de la que hace referencia ampliamente el libro de Hebreos, Hebreos 11, 32 al 34, donde dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, que es el que está aquí con Débora, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces la propia fe de Barak, debería haber sido suficientemente fuerte como para confiar en la promesa de Dios. Sin embargo, obviamente necesitaba apoyo tangible, así como nuestra fe con demasiada frecuencia lo necesita. Esa es la razón por la que en el culto usamos el aceite, la imposición de manos, etc. Pienso que Barak, el comandante del ejército de Israel, era muy inteligente, pues sabía que la presencia de Débora frente al ejército era muy valiosa. Ella podía orientarlos, estimularlos, mantenerlos firmes y confiados frente al enemigo. Y así fue. Ante la presencia de esta valiente mujer, no solo salieron soldados de Neftalí, de Zabulón, como había dicho Débora, sino en forma voluntaria también de otras tribus de Israel. Débora previno a Barak que la gloria y el honor por la victoria que se avecinaba se pasarían a una mujer. En este caso, se trataba de una mujer, una ama de casa, una mujer desconocida, que va a entrar ahora en escena.
Débora le dijo a Barak que sí lo acompañaría, pero que el Señor ya había dispuesto que quien tendría el privilegio de derrotar al primer enemigo de Israel, Sísara, sería una mujer, y se refería en este caso a Jael. Vamos a continuar la lectura del verso 4, que nos queda faltando, al verso 11. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Sísara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Heber el kenita se había separado de los otros kenitas, que descendía de Obad, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que estaba en Sanallín, cerca de Cedes. Dios tiene sus estrategias. Los cananeos generalmente controlaban los valles y los israelitas las colinas. Los carros no servían en las colinas, pero cuando Sísara oyó que 10,000 israelitas estaban en el monte Tabor, se alegró y rodeó el pie del monte, más exactamente la ribera del torrente de Sison, sin saber que había entrado en una trampa. Débora repitió a Barak que ese día Dios le entregaría a los cananeos en su mano, que era el momento de salir a la batalla y que Dios iría delante de ellos. El enemigo los esperaba en la llanura, donde eran fuertes debido a sus carros de hierro. Mientras Barak descendía del monte para la batalla, Dios desató una terrible tempestad, creció el arroyo famoso y los carros del enemigo se atascaron. Y fue allí cuando Israel los venció. Una lluvia torrencial fuera de estación invernal impidió entonces el desplazamiento efectivo de los carros de guerra de Sísara. Débora ordenó a Barak que atacara cuando vio que la tormenta se aproximaba. Dios mandó lluvia que atascó las ruedas de los carros metálicos, y entonces la principal arma del enemigo se convirtió en un encarte. Dios puede hacer que aquello por lo cual enloquecíamos nos enloquezca de verdad, que caigamos en la misma trampa que le ponemos al otro. Dicen que en la Segunda Guerra Mundial se dio el caso de que los alemanes usaron gases venenosos contra los aliados sin que estos se dieran cuenta. Y una de esas bombas fue malograda porque al momento de explotar sopló un fuerte viento contrario que devolvió los gases venenosos al campo enemigo. Esto demuestra que no importa cuán cruel o feroces sean los hombres, Dios tiene sus métodos para neutralizar lo que sea que estorbe a su voluntad. Al rey Javín se le atascaron sus carros invencibles de hierro. Lo cierto es que Dios siempre tiene la última palabra. Como ven, la batalla fue del Señor, como había profetizado Débora en Jueces 5, del verso 20 y 21. Ahí dice:
Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Entonces sucede como en las películas. El principal enemigo de Israel, Sísara, que era como el Osama Bin Laden de la época, abandonó su carro para huir a pie y entonces va directo a otra trampa que el Señor ya le había preparado. Vamos a la lectura de otra parte del capítulo, los versos 12 al 17. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Jaroset Goyim hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, este es el día en que el Señor te entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el kenita, pues había buenas relaciones entre Javín, el rey de Hazor, y el clan de Heber del kenita. ¿Quién era Jael, la mujer que mató al peor enemigo de Israel? Jael no era precisamente una amazona, una diestra guerrera como Débora. Era una simple ama de casa que vivía en su tienda de campaña, una mujer que ordeñaba las vacas y hacía mantequilla. Sísara, el comandante enemigo, el último de los enemigos de esa confrontación, se refugió en la tienda de Jael, esposa de Heber Seneo, porque Heber había concertado un trato con los cananeos. Heber era Seneo, una tribu aliada de Israel por mucho tiempo, pero por alguna razón Heber decidió aliarse con Javín, quizá porque el ejército de Javín parecía llevar la ventaja. Aun cuando Heber era leal a las fuerzas de Sísara, Jael, su mujer, ciertamente no lo era. Sísara no pudo estar más complacido cuando Jael le ofreció su tienda como escondite. Primero porque Jael era la esposa de Heber, un hombre leal a las fuerzas de Sísara. Él pensó que ciertamente ella era confiable. Segundo, porque nunca se les permitía a los hombres entrar en la tienda de una mujer. Nadie pensaría en buscar a Sísara ahí. Entra en mi casa, le dijo la araña a la mosca. Esa fue la modalidad que Jael usó con Sísara. Jael recibió con amabilidad al exhausto Sísara, y cuando éste pidió agua, ella le dio leche y lo arropó. Sísara pidió a Jael que vigilara la puerta y que mintiera por él, que negara que hubiera escondido a alguien allí. Cuando Jael vio que Sísara se había dormido, lo mató usando una estaca y un mazo atravesándole las sienes. El que pensaba destruir a Israel con la multitud de carros cerrados, quedó destruido con una simple estaca de madera a manos de una ama de casa. De esa manera, como diría después el apóstol Pablo, lo débil del mundo confunde al poderoso. Con razón, Débora alaba la acción de Jael en Jueces 5, 24 al 27, que les voy a leer. Débora dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Hebor Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca
y la diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, donde se encorvó, allí cayó muerto. Qué descripción tan desagradable, parece una crónica del Caleño esto. La tarea de levantar y desmontar las tiendas de campaña era tarea de las mujeres nómadas, lo cual explica su habilidad para manejar a él la estaca y el mazo. Luego Barak, el comandante del ejército de Israel, viene buscando a Sísara, y Jael le salió al encuentro y le mostró lo que había hecho. Vamos a leer esta última parte del pasaje, que son del verso 18 al 24. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él, ¿podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo cilicio se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra, y así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesada en la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Bueno, como ya dije, esta mujer tenía habilidad para manejar estas herramientas. Probablemente Jael haya realmente intentado ser amable con Sísara, pero por un impulso divino después fue llevada a considerarlo como el enemigo jurado del Señor y de su pueblo, y decidió destruirlo. Al entrar a la tienda de Jael, Sísara fue culpable de una acción muy baja y pagó muy caro por ese atrevimiento. Él sabía muy bien que la ley del desierto condenaba a muerte a una mujer en cuya tienda encontraba un hombre. Ella podía salvarse solamente matándolo. Tal era la ley del desierto, y Jael era una hija del desierto y no de Israel. De manera pues que Jael, por su acto justo y valiente, salvó su vida, defendió el honor de su marido ausente y su propio honor. Aparte de esto, recordemos que este enemigo, Sísara, había asolado a Israel por 20 años, y donde Dios no hubiera derrotado a estos enemigos sanguinarios, ellos sí hubieran exterminado al pueblo de Dios en esa batalla. El siguiente dato, que aparece en Jueces 5, verso 28 al 30, ayuda a justificar el que Jael hubiera matado así a Sísara. Mire lo que dice este pasaje. La madre de Sísara, lástima por esta mujer, esta otra madre que sufre por un hijo que no es una gran persona. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda tanto su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo han repartido? A cada uno una doncella o dos. Ella se está imaginando que su hijo ha ganado la batalla, a la guerra,
y que todos sus soldados y también su hijo están abusando de las muchachas israelitas. A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Ella está segura de que su hijo ganó la batalla. Bueno, a pesar de desarrollarse en una cultura patriarcal, aquí aparecen dos mujeres valientes que ocupan un lugar especial en el Salón de la Fama de Israel, Débora y Jael. Débora se distinguió como una verdadera juez en Israel. Su sala de audiencia era bajo una palmera y cuando le tocaba defender a Israel en el campo de batalla no vaciló y hasta sin proponérselo puso en vergüenza a Barak, el capitán del ejército de Israel. Jael, aunque no peleó, ganó para Israel una batalla decisiva matando al general Sísara. Débora cumplió así su misión en forma tan perfecta que el historiador sagrado sintetizó el éxito de su gobierno así en Jueces 5:31. La tierra reposó 40 años. Bueno, llegamos así al final de la lectura y del comentario del capítulo 4 de Jueces. Vamos a ver si queda algo por subrayar, algo que no se haya dicho. Entonces vamos a mirar acá, no sé si resulta alguna pregunta de este pasaje. Buenas noches, hermano Andrés, no lo había visto. Buenas noches, pastor, Dios les bendiga a todos. Pues pastor, entramos a la parte que es lo que nos gusta acerca del Sí, porque preguntas parece que no tenemos. del relato. ¿Preguntas? No parece haber ninguna pregunta. No, solamente comentarios. Acá ya hay un comentario de Astrid. Entonces, me sorprende, dice ella, cómo es que Dios permite que una mujer ocupe cargos de hombres y además le da poder y autoridad. Tengamos en cuenta que en la Biblia se registran varios relatos, bueno, ella lo dice machistas, ¿no? Sí, es verdad. Esa es la descripción completa. Y por eso me parece que vale la pena inclusive estudiar el capítulo 5 dentro de 8 días. De una vez yo quiero mostrar esto porque la acción de Débora tiene dos presentaciones ahí en el libro de Jueces. La primera corre a cuenta de un narrador que se dice fue el profeta Samuel. Y es lo que acabamos de leer, el capítulo 4. Y la segunda presentación corre a cuenta de Débora misma, que recoge en un cántico, que es el que aparece en el capítulo 5, esa historia. Esa también es una parte asombrosa, que ella, además de profetiza, de jueza y de valiente guerrera, como se le ve aquí, también es poetisa y es una mujer que tiene una capacidad increíble para componer una canción. Y en esa canción ella revela otros datos que no encontramos aquí. Por eso me gustaría que dentro de 8 días volviéramos y hiciéramos un poquito más de énfasis en lo que está puntualizando la hermana Astrid aquí. ¿No les parece muy contundente que Dios haya decidido en una época anterior al Nuevo Testamento, muy lejos, donde era más fuerte esa tendencia a que la mujer estaba relegada, que la mujer no podía hablar en público, como menciona un pasaje de Pablo que vale la pena que lo expliquemos? Entonces, eso de todas formas muestra que el asunto sí es muy diciente. Dios no es tal como nos lo presentan algunos, que no tolera a las mujeres prácticamente. Dios no es así. Y por eso lo vamos a desmenuzar en la próxima lección, aunque ahora podríamos encontrar algo que vale la pena también mencionar sobre ese punto. Pues, pastor. Y bueno, y también una duda frente a un comentario. Y es que también, si de pronto
pues precisamente decimos que la Biblia es machista, o sea, es detrás un mensaje que podríamos estar dando con una mala información, como que Dios aprueba eso, ¿no? Entonces, Sí, por eso de pronto sí, más bien es tratar de explicar desde dónde se escribió, más no creo que se pretenda del texto en sí de poner al hombre en una posición más que a la mujer. Y eso también es un tema que sería muy No, importante y que a lo largo de la Biblia, desde el Génesis, uno ve ejemplos de cómo Dios ha usado a la mujer, ¿no? Como un elemento clave, no tanto en la fuerza, sino como un elemento clave. Por ejemplo, yo estaba, cuando leía este pasaje, me acordaba por lo menos de la prostituta de Jericó, cómo fue una pieza clave para la liberación de Israel, de Ruth, Esther, la misma María, la madre de Jesús, Dorcas, la que la vez pasada hablábamos que Pedro resucitó, cómo esas mujeres de pronto no son tan visuales como lo que hace el hombre, pero sí son muy influyentes y cómo Dios las usa. sí. Bueno, sería, sería también importante ir aclarando que la escritura es inspirada por Dios, pero es escrita por hombres y que el elemento humano está allí presente. Por lo tanto, fácilmente sí se van filtrando tendencias culturales que no se le deben atribuir a Dios. Hay algunas cosas donde los hebreos sí muestran cierta discriminación con la mujer que Dios no la hace. De pronto se alcanza a notar algo en Pablo, pero Pablo corrige eso más adelante y lo que Pablo dijo por allá, ya habiendo madurado, de que delante de Dios no hay hombre ni hay mujer, sino que todos son iguales. Eso era dinamita moral en esa cultura. Decir eso, yo creo que eso metió en líos a Pablo, pero es que la cultura era así, ¿no? La cultura era muy machista, eso no se puede negar. En los hebreos ellos andaban adelante y la mujer venía 3 pasos atrás. Ya luego con esto de las minas antipersonales mandan a la mujer adelante 3 pasos y ellos van atrás. Pero antes, y esa idea de que tienen que cubrirse el rostro y que no pueden estudiar y que no pueden gobernar y que no, pues todo eso lo está desbaratando Dios aquí con Débora, porque es que Débora representa un papel extraordinario aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos gusta del pasaje. Hay comentarios, pues los podemos ir viendo. Bueno, Luz Ángela dice que le gusta el versículo 3, que los hijos de Israel clamaron a Jehová ante cualquier gigante clamaron a Jehová ante cualquier gigante que se nos presente en el camino. Esto es lo que debemos hacer. Astrid también dice que le gusta que Dios demostró por medio de Débora y Jael que no somos ningún sexo débil. En el versículo 8, Luz Ángela dice que le gusta la respuesta de Barak, indica que era evidente la presencia de Dios en Débora, o sea, no, yo no me voy si tú no vas conmigo, es más o menos como lo que hasta ahora han comentado. Uh-huh. Exacto. Entonces, vamos resumiendo como nos gusta pues el arrepentimiento de Israel, que vuelve al Señor, Sí. que clama, esa parte ya la mencionaron allí. Bueno, la personalidad de Débora pues, es arrolladora, es una mujer con muchas cualidades. Nos gusta la victoria, por supuesto, que Dios le da a su pueblo. Es una cosa extraordinaria. No sé si a alguien que le guste. Pues a mí me gusta, pastor, que Débora es una persona que le gusta trabajar en equipo. O sea, Débora tiene un llamado de Dios, pero hace esa alianza con Barak. Me gusta porque la Biblia dice que mejor son 2 que 1, consiguen mejor paga y consiguen mejores resultados. Entonces yo creo que cuán importante es también que aprendamos a trabajar en equipo, porque esta señora hace esa alianza y con esa alianza convencen a un pueblo que finalmente sale a la guerra y son bendecidos por Dios. Pero si esta señora hubiese decidido trabajar sola, no va con la bendición de Dios. Entonces me gusta que ella tiene todas las características de un líder, ¿no? Es decir, que un líder no solamente es el que hace todo, sino el que también motiva a otras personas a trabajar en pos de una idea. Uh-huh. Muy bien. Una pregunta que hacen aquí es, bueno, Jael
no faltó a un mandamiento como no matar, o sea, si estuvo correcto que ella hiciera la acción de matar a Císara. Eh, Realmente, en este caso, bueno, Jael no es una israelita, eh, y pues lo mismo se hubiera aplicado a los 10.000 guerreros que mataron a ese otro ejército, ¿no? Ellos tenían licencia para matar porque eso era ordenado por Dios, ellos tenían esa autoridad de Dios porque eran el pueblo de Dios y porque pues si no exterminaban a estos paganos, los paganos los hubieran exterminado a ellos, ¿no? Entonces estamos frente a un episodio diferente al de que mata por robar, que mata por venganza, que mata por odio, por envidia. Este ya es un caso, digamos, es dentro del marco, sí, el honor de la guerra, ¿no? Porque pues suena raro esa combinación de guerra y honor, pero pues es la guerra de Jehová. Dios fue el que dijo, yo les voy a entregar estos que llevan 20 años extorsionándolos, porque es que el texto no nos dice lo que hicieron estos malvados en 20 años. Entonces lo que hizo Jael, eso es un juego de niños en comparación con lo que hacían ellos con los israelitas y con otros pueblos, que este era un pueblo violento. Por eso cuando se lee descontextualizado estos pasajes, uno dice, no, pero qué mal hecho que Dios mande a matar todos esos pueblos enteros. Pero pues es que esos pueblos han venido haciéndole la guerra a Dios de una forma constante, ¿no? Entonces eso explica por qué Dios permite eso acá. Bueno, lo que no nos gusta, si no hay más comentarios de lo Sí. positivo, Bueno, no, sí lo mismo, Franceli, que le gusta el papel que desempeña la mujer en los planes del Señor, es más que todo lo que hemos resaltado. A mí me sorprende mucho la determinación de Débora, o sea, ella invita al soldado, al capitán del ejército y como que ve tú y él dice, no, si no vas tú conmigo, pues yo voy, pero entonces ella asume, o sea, no se vio retada, ¿no? Sino yo, como esa confianza y no solamente le dijo, yo voy contigo, pero por esa actitud suya, ahora la gloria va a quedar para una mujer. Yo pensé, pues aunque yo ya había leído el texto, pero yo incluso hasta pensé, ¿será ella? O sea, como que será ella la que va a hacer el golpe contundente, pero no. Realmente ahí se veía que era Dios dirigiéndola, que ella no ni siquiera quería un papel protagónico, sino que era... sí, el lector desprevenido hasta ahí piensa que, pues como ella es la que está orquestando todo esto, diciendo, pues ella va a reclamar. Pero no, hay otra mujer todavía más modesta, una ama de casa, quien tiene el protagonista. Esto sí es muy parecido a una película, ¿no? Donde, pues ahí tiene todos los elementos de una película, donde hay un pueblo vencido, que está siendo abusado, 20 años sufriendo, y de pronto se levanta con valor y hasta la misma naturaleza se pone a su favor porque inexplicablemente llueve torrencialmente, crece el arroyo y los instrumentos de guerra favoritos quedan valiendo cero, y entonces llega el pueblo que era débil y oprimido y vence. Y curiosamente el principal, el tipo de la película, el malo, huye solo, ¿no? Y se va a una tienda y pues comete un acto también gravísimo porque no podía entrar en esa tienda. Ahora lo que uno piensa es, Jael, pues ella lo hizo porque Dios le dijo que matara a ese hombre o porque ella estaba defendiendo su honor, pero tal vez es más que ella estaba alineada con el plan de Dios, porque el hombre no entró abusivamente, sino que ella le dijo, entre. Entonces, mal podría ella acusarlo a él de atrevido cuando fue ella la que lo invitó a entrar, ¿no?
indudablemente se ve que ella ya era preparada por Dios, porque ella sabía que había sucedido esa batalla y que ese era el peor enemigo de Israel. Y ella sí tenía, esa tribu, los canitas, tenían primero que todo, habían sido como aliados de Israel, porque de ahí desciende Moisés o el suegro de Moisés o algo así. No eran propiamente paganos cananeos, pero ellos estaban con Israel y ahora este señor Ébero se había como volteado y él se había ido tal vez porque era un ejército más grande, pero la mujer no lo quiso seguir y ella fue la que Dios usó para matar al perverso Sísara. Bueno, lo que no nos gusta. Pues no nos gusta, pastor, que como empieza el relato, ¿no? Que el pueblo otra vez ha hecho lo malo ante los ojos del Señor, otra vez, como en todos los relatos, otra vez el pueblo ha hecho apostasía, ¿no? Otra vez se ha olvidado del Señor y va tras otros dioses. No nos gusta la crueldad de los enemigos de Israel, ¿no? Porque dice que eran extremadamente crueles y que ya por muchos años los venían oprimiendo. Y tampoco me gusta, que ahorita lo tocaba Sandra, pastor, yo veo en Barak como al jugador de fútbol que juega bien todo el partido, pero que no mete el gol decisivo. ¿Sí? ¿Cómo le costó no confiar en Dios, en lo que Dios le hablaba a través de Débora? Débora le dijo, ve, Dios está contigo, vas a vencer, vas a entregar el enemigo en tus manos. Y él dijo, no, ¿y por qué no va usted conmigo? Es cierto, ella es la mujer de Dios, pero él estaba dudando. Es decir, si usted no va conmigo, yo siento que voy a fallar. Y Dios le dijo, y Débora le dice, yo voy con usted, pero el llamado para el que tú hiciste, la misión con la que tú hiciste, la va a terminar haciendo otra persona. Entonces yo creo que eso nos invita también a no dudar, ¿no? Cuando Dios nos dice algo, es a ir aún en contra de todo pronóstico, porque de lo contrario es otra persona la que va a terminar haciendo lo que a mí me correspondía hacer. Sí. ¿Qué otra cosa no nos gusta del pasaje? Pues yo no sé si decir que o admiro a Jael o no soy capaz de entender cómo, independientemente cómo las circunstancias, pero como describe el relato, la forma como ella mata a Sísara me parece aún así muy cruel. No sé si yo hubiese sido capaz, yo lo amarro, yo qué sé, yo miro a ver, pero Amarro y que se lo entrego al otro vivo, ¿no? Pero no. Pero clavarle una estaca en la sien que queda clavado incluso en el piso, me parece muy, muy sádico, ¿no? No sé si admirarla o no, yo no hubiese sido capaz, no sé. Realmente sí es muy, pues es muy crudo el relato. Pastor, algo de pronto para anexar, algo que no me gusta es el temor que tiene el pueblo de Dios ante las armas del enemigo, ¿no? Porque ellos cuando se vuelven otra vez al Señor es porque han visto que el enemigo tiene 900 carros, son poderosos en guerra, y es el temor el que los lleva a buscar de Dios. Entonces, aquí hay un temor, pero no es un temor básicamente de Dios, sino que ven que el enemigo es más grande que ellos y que los va a cascar en cualquier momento, entonces que la derrota está asegurada. Sí, esa es la naturaleza humana bien descrita allí, que muchos buscamos a Dios más por miedo de lo que nos pueda suceder lejos de Dios que por amor a Él. Es una lástima. Y Dios es tan bueno que, pues, de todas formas no nos enrostra ese defecto, ¿no? De buscarlo por interés de ser protegidos, ¿no? Bueno, Franceli toma acá parte de lo que tú mencionaste de lo de la mamá de Sísara, que a ella no le gusta, bueno, el sufrimiento de la madre, no está aún en el capítulo 4, pero ella retoma esta parte, o sea, que de todas maneras ella amaba a su hijo, y conocemos esas angustias de las madres. Bueno, pero también qué tanto ella fue responsable de que Sísara o fuera malvado, quién sabe, bueno, pero es como lo que a ella no le gusta, el sufrimiento de la madre. Sí, de todas formas las madres, sea la madre de un secuestrador, de un guerrillero, de un asaltante, sufre un dolor muy grande porque al fin y al cabo es su hijo
y el relato muestra a una madre angustiada porque su hijo no llega y también pues como es costumbre de ese hijo, ganar y aparte de ganar, de matar, porque es que es un hijo que está matando, que está robando y que está violando. Ahí se describe, no, debe ser que se están repartiendo las muchachas de Israel. Ella estaba muy segura de la victoria de su hijo porque es que pues tenían todas las de ganar. No sabía que Dios había metido la mano allí para defender a su pueblo. Y sí es válido, no nos gusta que ninguna madre sufra, así su hijo no sea una persona de buen vivir, pero las madres sufren y es lamentable que hayan tantos hijos que estén generando esa zozobra. Madres a las 3 de la mañana y saber si su hijo llegará bien, dónde andará, y muchachos que no tienen buenos pasos. Eso no es justo, realmente no es justo. Valores que haya aquí para destacar, ¿no? ¿Qué ven ustedes aquí? La fe de Barak, Sí, aunque no es pues una fe arrolladora, pero tiene fe en lo que, Sí. en lo que En está ge- diciendo Débora. No, y allá en hebreo se lee que por la fe estos seres, y ahí mencionan a Barak, por la fe sacaron ejércitos en estampida, taparon boca de león. Realmente es un hombre valeroso, que Dios lo llamó. Lo que pasa es que me parece que él valoraba mucho a Débora, ¿no? De pronto, pues la valoró demasiado y es un honor para ella, ¿no? Ese respeto que inspiraba a esta mujer, porque es que estamos hablando de la estrategia militar que ella profetizó, porque Dios se lo dijo a ella. Ella tenía comunión con Dios muy estrecha, pero no hay una narración explícita de su labor espiritual como guía. Que estos días que les mandé un pequeño mensaje de una pastora, hubo unas personas que pusieron el grito en el cielo, ¿no? Que pastoras, que la Biblia no habla de pastoras. Dios mío, esta Débora, yo creo que es usada por Dios de una forma mucho mejor, mucho más amplia que muchos de nosotros los pastores. Y entonces esa mujer, imagínate la descripción que ella hace de lo que va a suceder. Dios le muestra en visiones y ella confronta al comandante, al principal soldado de Israel y le da manivela porque ese hombre casi no quiere salir y es ella la que Dios usa. Pues realmente es mucho más destacada esta labor que la de una pastora hoy en día, una mujer que tiene una congregación de 60, 100 o 200 personas, pero lo que esta mujer hace es 1000 veces más y eso es porque Dios quiere. Eso no es que ella usurpó un puesto, que ella le metió el hombro a los hombres de Israel y se puso ahí. Fue Dios el que la puso allí. ¿Cómo vamos a decir que entonces una mujer no tiene, no puede ocuparse de ser profetisa? La profetisa, no hablamos pues entonces de apóstoles, de hombres profetas hoy en día que tienen una gran labor en ese campo. Bueno, pues esta es una profetisa que Dios está usando poderosamente en Israel. Y creo que el texto dice que en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa, o sea, gobernaba, o sea, era un cargo público realmente. Que son tres. Ella es profetisa, ese es como el campo espiritual, ¿no? Gobernaba, también era jueza. Y entonces ella tenía pues su despacho debajo de una palmera y manejaba todos los problemas que había en Israel, ¿no? Yo creo que en el único caso donde ella no gobernaba era en la casa, porque eso sí, Dios dispuso que en el hogar, la cabeza del hogar es el hombre. Ella tenía un marido que llamaba Lapidot, tenía un nombre como de medicamento psiquiátrico. Yo tengo un hermano que tiene esquizofrenia y él toma Olapidot, que es parecido a Lapidot, ¿no? Entonces yo me recuerdo bien del nombre de él. Pero en la casa
ese señor era el que llevaba la autoridad, porque así lo dispuso Dios, que la mujer en el hogar no es la que gobierna, sino el hombre. Pero el resto ya gobernaban Israel. Y Lapidot decía, pues si gobierna Israel no me va a gobernar a mí. Él hacía cola para consultarle a ella también. Bueno, dentro de los valores también está la valentía de Jael, ¿no? Yo creo que aquí hay un proceso de que Dios le habla a Débora, empieza a ejecutar Barak, y quien termina la acción es Jael. Hay todo un proceso y cada una cuenta con un valor específico. En el caso de Débora, ¿qué tal su espiritualidad? ¿Qué tal? Es una mujer prudente, sabia, que tiene temor de Dios. Entonces son valores a rescatar, y cada uno de estos valores lograron que la misión se cumpliera. ¿Cómo vemos a Dios aquí, no? Es muy importante esto de que Él usa personas y métodos no convencionales. Nadie esperaría que esta situación se fuera a resolver por medio de una ama de casa. Imagínense una mujer con una estaca. Dios usa métodos no convencionales, ¿no? Entonces, ese es como lo primero que notamos, que Dios puede tomar una persona muy sencilla, un pescador, un agricultor, un vendedor común de la calle, y convertirlo en un gran predicador, en un gran hombre o mujer de Dios. Ese es nuestro Dios. Él tiene esa característica, ¿no? Franceli dice que lo ve como un justiciero y salvador, ¿no? Que hace justicia y libra al pueblo de la mano de Císara. Pastor, aquí cuando usted dice que Dios usa métodos no convencionales, y que también, como dice la Biblia, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Me llama mucho la atención. Hay un dicho en el mundo que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y la victoria de este guerrero, de Barak, no sería si detrás no hay una gran mujer, que en este caso es Débora. Pero yo creo que nosotros en nuestras casas tenemos una gran mujer, no solamente en tamaño, sino en todo el llamado y en todo lo que Dios les ha dado. En todo lo que Dios... ¿Por qué lo aclaraste? A ver. En todo lo que Dios hace con ella, ¿no? Y si nuestra mujer es una mujer de Dios, ¿por qué no escucharlas, no? ¿Por qué no dejar a un lado el autoritarismo y escuchar lo que Dios tiene para decirnos a través de nuestra esposa? Me llama mucho la atención, pastor, en cómo vemos a Dios aquí. La Biblia también dice que la mujer sabia edifica su casa. Por ahí hace poco tuve un encontrón con una persona, de hecho con una mujer, y yo meditaba en eso, ¿no? La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Débora era una mujer que Dios usó. Podía haber destruido Israel, pero Dios la usó para levantar a Israel. Y yo veo aquí, pastor, también cómo el papel que juega la mujer es tan fundamental. Al gran Sansón, el todopoderoso Sansón, cayó por una mujer, ¿sí? Y aquí vemos cómo Dios levanta toda una nación también a través de una mujer. Entonces, yo veo un Dios aquí que no se limita. Es una mujer, no la puedo usar. Miremos a ver qué podemos hacer. No, vemos un Dios que usa, que levanta, que restaura y que dignifica a la mujer. Eso me parece valioso de destacar. Muy bien. Dios además castiga el pecado de su pueblo, pues el relato comienza diciendo que como ellos se hayan vuelto a sus dioses paganos, que Dios entonces les había arrimado la guerra y los enemigos, ¿no? ¿Qué más? Que, bueno, el redime, ¿no? El redime cuando hay arrepentimiento, nuevamente el pueblo se arrepiente y restaura. Y restaura, les da victoria. Es que a mí me parece que la victoria, o sea, bueno, sí, Jael mata a Císara, pero realmente lo grueso de la guerra lo hizo realmente fue el pueblo, el ejército de Dios. Porque tú decías cuando hacías el contexto del tema del capítulo, enfrentarse a esos carros, un pueblo un ejército que no tenía esas ventajas. Que no tenía una espada en 40,000, o sea que ellos no tenían armas. O sea, es Dios respaldando de manera, o sea, restituyendo al pueblo. Entonces, a mí me parece hasta milagrosa la forma como Dios actúa
cómo Dios da la victoria a un pueblo que se arrepiente. Entonces, sí veo a un Dios que restituye, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué debemos hacer en respuesta a este pasaje? Tenemos allí un ejemplo a seguir en el pueblo de Israel, ¿no? Pues volvernos a Dios en arrepentimiento para que Él levante esa racha, esas consecuencias de la locura, del pecado. Eso es lo que debemos hacer, volver a reclamar al Señor, ¿no? Y eso pues como el pueblo de Israel. Como Jael, pastor, pues romper con todas esas relaciones de los enemigos de Dios, ¿no? Con todo aquello que hoy impide que mi relación con Dios fluya libremente. Así toca atravesarle una estaca en el sentido, pues, figurado, obviamente. Sí, a veces hay que hacer rupturas dolorosas, ¿no? Con personas, con ambientes, con lugares donde Jael no tenía el mismo camino de su marido, que él sí simpatizaba con esos perversos enemigos de Israel. Ella sí tenía más el cuidado de estar de parte del Dios de Israel, ¿no? Entonces eso sí es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Identificarnos con el pueblo de Dios. Yo creo que si los israelitas hubieran evitado el tener esa cercanía con los cananeos, se hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza y esta misma guerra no hubiera sucedido, pero ellos no hicieron como Dios les mandó. Dios les había dicho que acabaran con esa relación con los cananeos. Bueno, si ellos hubieran hecho como Dios les mandó y los capacitó, pero bueno, más vale ser sabios tarde que nunca y adquirir sabiduría por la experiencia. Ellos al final ya lograron entender de que con los cananeos no se podía nada. ¿Qué hace uno en una amistad estrecha con un pagano, con una persona que no es del ambiente de Cristo? Pues a no ser que lo estemos ganando para el Señor, pero dejarnos engatusar en su amistad y que nos meta en un camino de pecado, pues eso es lo que permite entonces estas terribles experiencias, ¿no? Entonces, como Jael, hay que usar la estaca y el martillo en el sentido figurado. Corte esas malas relaciones. Jael no lo dejó vivo, y es que no era para menos, era un hombre peligrosísimo. Y es que donde ella no lo mate a él, él también, él había podido matarla a ella después, porque esa gente no tiene sentimientos, no tiene gratitud. Ella lo defendió y lo hubiera podido cubrir, pero después hubiera sido terrible, porque esa gente no ama a Dios, no tiene temor de Dios. Bueno. Sí, también Henry hace el comentario que empezar a sembrar lo bueno, Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso cosechamos, que está en Gálatas 6:7. Y que eso es verdad, o sea, las victorias mientras estemos en la tierra serán momentáneas. Pues aunque dice el texto que reinó la paz pues por 40 años, pero igual el pueblo siempre está en un dinamismo donde se sale de los caminos del Señor. Entonces que no estemos fluctuando, o sea, que por lo menos en nuestra vida personal, si estamos con el Señor, nos mantengamos hasta el fin, no que entramos 5 añitos y luego me aparté y luego volví y me arrepentí, y no, o sea, mantener esa dirección. Ser estables, muy bien. Pues nos preparamos para orar. Entonces debemos orar pues por un sincero arrepentimiento. El reconocer la seriedad del pecado puede ser el primer paso para quitarlo de nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que nuestros pecados nos darán tanto a nosotros como a otros consecuencias desagradables, muy tristes. Todo pecado va finalmente en contra de Dios, porque hacemos caso omiso de sus mandamientos y su autoridad sobre nuestras vidas. De manera que eso es lo que ante todo debemos
rogar en oración que Dios nos perdone y hacer el propósito de arrepentirnos. Oremos al Señor para que se levanten esas madres como Débora, que luchen por sus hijos, que la iglesia como Débora, como una Débora espiritual, también tenga esa comunión con Dios y ese deseo de hacer la defensa de la fe y de hacerle frente al enemigo de nuestras almas para rescatar los valores, para rescatar la libertad de nuestro pueblo. Que la iglesia se levante como Débora, un pueblo que esté en pie, buscando a Dios en plena consagración y haciendo lo que hoy se maneja mucho, la guerra espiritual, en el sentido de proclamar el evangelio, de romper toda mala amistad. Es algo más práctico que simplemente reducirlo a un ambiente de solo oración y reprender al enemigo. Es también predicar la palabra de Dios, dar buen testimonio y ayudar a los que están siendo vencidos por el maligno. Tenemos que ir a rescatar a esas personas de las garras del enemigo. Esa es la guerra que debemos hacer contra el maligno. Vamos a orar para que Dios bendiga a las personas que están pasando por pruebas debido a la pandemia, que Dios se manifieste para sanar a los enfermos. Damos gracias a Dios porque las personas por las que estuvimos orando, el pastor Ramiro Henao ya se recuperó del COVID y el hermano Álvaro Valencia también se reportó que ha quedado con algunas secuelas, pero que gracias a Dios ya también salió de esa prueba del COVID. Gracias a Dios, cuando pedimos oración por alguien y podemos dar parte de victoria, eso hay que comentarlo porque pues es la manera de darle gracias al Señor. Amado Dios, te bendecimos, Señor, por lo que hemos aprendido de tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas y puedes usar a jóvenes como a mayores, a hombres como a mujeres, a personas de cualquier raza. No es ningún inconveniente para ti que la persona sea pobre, que no tenga mucho conocimiento. Tú con tu espíritu dispones a veces usar lo que no es, lo vil del mundo para inclusive avergonzar a los sabios. Gracias por estos relatos que, aunque son fuertes en algunos puntos, son muy reales, son muy motivantes para la iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a conservar la dignidad de un pueblo diferente y que no tengamos alianzas con los cananeos, que son los que andan detrás de cosas vanas, que no te conocen a ti. Estas personas, cuando entran a nuestra familia, cuando entran a nuestro círculo de amistad, nos hacen mucho daño. Ellos nos pueden llevar, inclusive como las mujeres paganas llevaron a Salomón a la desgracia, le hicieron perder en verdad los privilegios que Dios le tenía preparado. Ayúdanos, Señor, a ser celosos y saber quién puede entrar en el círculo de nuestra amistad y quién no. Como Jael, que podamos romper con las malas amistades sin consideración, porque así lo has dispuesto tú, Señor, y eso es lo que queremos hacer, honrarte a ti. Bendice, Señor, a los que tienen alguna prueba, a los que están enfermos. Te rogamos por el personal que trabaja con los enfermos y por los científicos y todos los que están luchando contra esta pandemia, para que podamos también conseguir la activación económica en nuestro país y en nuestra ciudad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.